Podemos presentar a Gustavo Segré, es analista y director del Center Group. Gracias, Gustavo, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Pero, porque decíamos recién con Pablo, era absolutamente impredecible esta situación en Brasil poquito tiempo atrás. Sí, absolutamente. Es que Brasil se supera por las maldades. Porque vos fíjate que estaban todo el mundo, Lava Jato. Esto es mucho mayor que Lava Jato. Son 1890 políticos involucrados en 10 años. No se salva ningún partido, ninguno. Las consecuencias están siendo desastrosas para la política. Aécio Neves, candidato a presidente en el 2014, podría ser presidente en este momento, fue destituido de su cargo de senador. Su hermana Andrea tiene pedido de prisión, está prófuga. La Policía Federal está en el Congreso de la Nación en este momento, los empleados no pueden entrar al edificio, de manera que es una cuestión realmente complicada. A ver, lo que puede llegar a suceder ahora, se está hablando de dos posibilidades, o que Temer renuncie y termine definiendo el Congreso. ¿Cuál es la estrategia que puede utilizar Temer? Ahora Pablo, que enseguida te va a preguntar, decía que tal vez Temer sale a decir que esto está armado, que es una conversación armada. Ya lo dijo. Sí, te escucho. Sí, ya lo dijo, ya dijo exactamente esto, pero no se sustenta. Ese audio existe seguramente, fue grabado a partir de apoyo de la Policía Federal. La situación es realmente muy compleja para Temer. No me parece que renuncie, salvo que la presión sea gigantesca. Sí entiendo que puede haber una anticipación de un caso que se está juzgando en el Tribunal Superior Electoral que puede destituir a Temer. Pero me parece que la salida será más a interpretación de la Corte Suprema. No hay posibilidades de hacer elecciones en este momento. Claro. Se debe buscar por la vía indirecta, y quien elige la vía indirecta es el Congreso, y el Congreso está hasta las manos de comprometido, con lo cual es una situación bastante complicada. Pablo. Gustavo, ¿cómo te va? Soy Pablo Mendelevich. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Decime, mira, me estaba acordando que en el 2001, cuando fue la crisis argentina, mal llamada de los 5 presidentes, porque en realidad hubo 3 presidentes que se sucedieron, porque Camaño y Puerta no fueron presidentes. Pero cuando pasó eso, hubo un lío bárbaro con la interpretación de lo que decía la Constitución respecto de si llamar o no llamar a elecciones. Y de hecho, el primer presidente que cae, que es de la Rúa, no se llama a elecciones. Y el segundo presidente que cae, que es Rodríguez Sá, sí se llama a elecciones, con la misma Constitución. La pregunta es, en Brasil, ¿qué dice exactamente la Constitución? Si cae Temer, ¿hay que llamar a elecciones según la Constitución o no? No, la Constitución te dice en función del mandato, Pablo. Fíjate vos, inicia el mandato el 1 de enero del 2015. En los 2 primeros años, ante la destitución, renuncia, enfermedad o fallecimiento de presidente y vicepresidente, se llama elecciones directas. A partir del segundo mandato, o sea, la segunda parte del mandato, los segundos 2 años, solo se puede buscar por la vía indirecta, que es a través del Congreso. En esta situación, se continúa el mandato de Dilma, con lo cual ya estamos en la segunda parte del mandato, por lo cual la salida constitucional sería llamada por la vía indirecta a un nuevo presidente. Solo que, en el caso particular de Temer y de Dilma, en este momento, el Tribunal Superior Electoral está analizando un proceso para la destitución de la fórmula. Eso iba a ser juzgado a partir del 6 de junio. Interpreto que va a ser adelantado, con la intención de que esto se resuelva rápidamente y probablemente, a efectos de tratar de darle transparencia a la situación, se llame a alguien que no esté en el Congreso Nacional. Se me ocurre un nombre, probablemente el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Si no fuera así, la otra opción que veo, la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lúcia. De Lula no tiene posibilidad alguna. Lula va preso. Claro. Lo que no sabemos es cuándo, pero va preso. La sentencia de Lula, la primera sentencia, debe salir en julio. El tema es que Lula tiene buen caudal de votos en primera instancia porque siempre está el 20-25%, en algunos casos un poquito más de lo que sería el peronismo brasileño tradicional, el petista, el militante petista, pero en la segunda vuelta pierde contra todos porque tiene un rechazo muy grande. Gustavo, vos como argentino que vivís en Brasil, estás mirando
siempre los dos países. Yo como argentino que vivo en la Argentina estoy pensando en el impacto que puede tener en la Argentina la crisis brasileña. Si llega a asumir Cardoso, dijiste que puede asumir. Es un nombre que me suena, no digo que pueda asumir, pero ante el tamaño problema político de no saber si vos ponés hoy un presidente y mañana termina preso, la única alternativa me parece que podría ser a instancias de Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso sería una buena noticia para la Argentina. Sin ninguna duda. Yo creo que en este momento, a la luz de lo que ocurre, Brasil va a tener que abstraerse del mundo hasta resolver los problemas domésticos por un tiempo. En el caso argentino, el gran problema que tiene la relación bilateral, y en el comercio me refiero, no es la falta de demanda brasilera, sino la falta de competitividad en la oferta argentina. En el año 2000, de todo lo que Brasil le compraba, Pablo, el 12% venía de Argentina. Hoy viene el 6% nada más. O sea, perdimos la mitad del mercado. O sea que en realidad decís que esta situación no influye tanto a los números que tenemos hoy respecto a la relación comercial con Brasil. Sí, sin ninguna duda. Y eventualmente, si el pánico en el mercado genera una desvalorización del real, esto produce también que las importaciones queden más caras y se frene un poco la compra del exterior. Pero me da la sensación de que la economía brasileña está un poquito más sólida de lo que creemos y esto no deberá ocurrir. O sea, va a haber un vaivén, por supuesto, por la incertidumbre, pero en este momento, no obstante, el mercado todavía no abrió, sigue estando una perspectiva de crecimiento del dólar a un 3.15, 3.18. ¿Y las chances del PT de volver al poder son ínfimas? No, porque JBS tiene información del Partido de los Trabajadores también. Fíjate que lo incluyó a Guido Mantega, el ex ministro de Economía de Lula y de Dilma, que era el que repartía las coimas en los diputados. O sea, esto ataca a todos por igual, no se salva absolutamente nadie. Les doy un número. A ver. 1.890 políticos involucrados en este escándalo. 1.890. A ver, nosotros nos sorprendemos hoy con esto porque la verdad es fuerte, es la primera vez que se escucha a un presidente avalar un hecho de corrupción como el pago de una coima así, de este modo. De todos modos, vos como especialista, hace 2 días te escuchaba y te veía en el programa de Fantino hablar de Lavallato y estábamos lejos de que esto se conociera. Este es un capítulo que supera ampliamente lo sabido hasta ahora. En este número de 1.890 políticos que ya se conocía que estaban involucrados en esto, ¿te imaginabas que podía llegar a un nivel tan alto? No, este caso no lo imaginaba, pero ni en mis fantasías más osadas. Nada. Vos fíjate, te doy otro dato más, reciente. Joesley, que es el presidente del grupo JBS, entregó al Instituto Lula también. La delación de Joesley Batista incluye a Lula. Citó pagos de propinas, de coimas, en formas de conferencias y repases para el Instituto Lula. O sea, no se salva nadie. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, simplemente lo que quería Temer era seguir con la delación premiada, solamente que le querían dar un premio para que no hable en vez de que para que hable el otro. Claro, lo que está claramente en lo que uno observa es que hay 2 instituciones que en Brasil funcionan muy bien, la Policía Federal y la Justicia. Claro, esa es la gran diferencia con la Argentina. Sí, y una ley del arrepentido que tiene posibilidades de dar resultados. Aquí tenemos hasta ahora 160 arrepentidos y en Argentina ninguno. Gustavo, ¿cuántas horas lleva la noticia de esta grabación que compromete al presidente Temer? Unas 12 horas. 12 horas. En estas 12 horas, ¿cómo reaccionaron los brasileños? Mira, variados, la mayoría con muchísimo desazón, por supuesto. Yo ayer estuve cerca de la medianoche en la Avenida Paulista para sentir el pulso de las manifestaciones. Poca gente, pero claramente desmotivada por una cuestión de que no salen de la sombra. O sea, cuando compran la idea del problema de Lavallato, le viene un problema peor. Esta me parece, si la declaración de los arrepentidos de Odebrecht era la declaración del fin del mundo, por darle un nombre a esta, yo te diría que es la declaración del fin de la política. Claro. Obviamente nos ha escuchado a Dilma, ¿no? Después de que esto se conoció, todavía no habló. Dilma salió a defenderlo a Temer. ¿Después de la grabación? ¿Después de que se conoció la grabación? Sí, salió a defenderlo a Temer. ¿Y cuál es el argumento de Dilma? Ninguno. Es que esto ocurre, que es una barbaridad, que el presidente se ha grabado y que son sacados de contexto. No entendí por qué sale a defenderlo. Eran enemigos hasta ayer a las 6 de la tarde. Claro.
¿Cómo es la frase? Decinos en portugués la frase de Temer. Lo que Temer dijo sería, tudo bem, continúa con eso. Sería, ok, entendí, no dejes de seguir pagando. Claro, continúa con eso. Eso lo puede crucificar. Sí. Sí, absolutamente. Bueno, en cualquier momento se convierte en ringtone la frase de Temer. Gustavo... Mira, otra cosa más sí. Información aquí exclusiva para ustedes. A ver. La Policía Federal está en este momento en la casa de Royal Lourdes, que es un asesor especial de Michel Temer, que fue filmado recibiendo coima. Acá la propina es coima. Qué bárbaro. Gustavo, gracias por este contacto. Que sigan muy bien, hasta luego. Un abrazo, Hasta luego. Gustavo. Gustavo Segre es director del Center Group, es periodista argentino que vive allí en Brasil. Lo habrán escuchado y leído infinidad de veces. Estaba absolutamente metido con el análisis del caso de corrupción más importante que tiene Brasil en los últimos tiempos, en el que hay más de 1.800 políticos involucrados, el caso del Lava Jato, y ahora dijo, esto no lo había Seamos imaginado. precisos. ¿Qué? Seamos precisos, Nuria. Sí. 1.890 políticos, 1.890 políticos. 1.890, están hasta Dijo, las manos. no lo imaginaba ni en mis fantasías más osadas. Nos decía recién, antes de despedirnos, que en este momento la policía está allanando la casa de uno de los asesores. Hace un ratito hablábamos también que se estaba allanando la casa de el hombre que iba a ser candidato presidencial. El Congreso, dijo, está colapsado absolutamente. Bueno, superó todo, por eso te decía, hay ya varios tweets, en un ratito los vamos a estar viendo seguramente con Tommy, que hablan de que el mismo helicóptero que se llevó en su momento de la Rúa se está dando una vueltita por Brasil. Sí.